una gran diferencia entre los dos. Fíjate que es al revés, como lo compartiste. El desarrollo sustentable es el proceso por el cual se preservan, conservan y protegen los recursos naturales para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, sin tener en cuenta las necesidades sociales, políticas y culturales del ser humano. Eso aquí es un asunto particular o interno, la sustentabilidad. Porque tú seas sustentable, eso quiere decir que por ti mismo te puedes sustentar, ¿sabes? Pero es sustentabilidad. Así es, por favor. Y el desarrollo sostenible, que es una política que escuchamos mucho en las pláticas o en los discursos políticos, ¿no? Es aquel que se puede lograr gracias a una buena gestión de las políticas económicas. Esto quiere decir que se trata de satisfacer necesidades económicas, sociales y medioambientales. Son tres áreas que incumben a la sostenibilidad. No solamente el área ambiental. Muchos cuando hablamos de sustentabilidad o sostenibilidad nos referimos a eso como la parte del verde, ¿no? La parte de la ecología, la parte del aprovechamiento de los recursos naturales, no contaminación, manejo de residuos. Pero no, la sostenibilidad es mucho más que eso, ¿no? Tiene que ver con aspectos económicos y sociales. Entonces las empresas hoy en día están incursionando en las ventajas competitivas que tienen que ver con la sostenibilidad, no solo con la sustentabilidad. O sea, no solamente con el proceso interno, sino también con el proceso hacia afuera. ¿Sabes? Siguiente, por favor. Bien, viene la otra parte, sería ¿qué es la competitividad? Ese yo creo que es un poco más claro. La competitividad es la visión que tiene la empresa o la búsqueda de una posición relativamente buena en el mercado. Primero, que le permita estar, que le permita operar, y a futuro que le permita permanecer, ¿verdad? Entonces, estar bien ahorita, ser competitivo, estar participando del mercado, pero también a futuro poder seguir haciendo, ¿verdad? A través del tiempo. Muy bien, siguiente, por favor. Bien, vamos a ver cuáles son los retos empresariales que se establecieron para estas dos próximas décadas. O sea, para los 2020 y 2030. Son situaciones que nos van a alcanzar a quienes, bueno, ustedes que están ahorita saliendo de su preparación profesional y van a tener que enfrentar este tipo de situaciones. Fíjense, la demanda global por agua se da a la oferta en un 40%. De nada, ahorita ya se está viendo la escasez de ese recurso. En países como el agua de Europa, por ejemplo, es muy caro, ¿no? Es muy caro el servicio de agua potable. Aquí en México todavía no lo sufrimos tanto, pero ya vamos a empezar. Vienen nuevas reformas, ¿no? A través de las cuales este recurso va a ser más caro. Bueno, los precios de los alimentos aumentarán hasta un 90%. Las zonas forestales han destruido un 13%, principalmente en el sur de Asia y África. Seremos 8.4 mil millones de habitantes en el mundo en un escenario moderado. Eso, tomando en cuenta que no se nos aceleremos en nuestra producción de seres humanos, ¿verdad? La mayoría de los habitantes de las regiones actualmente en desarrollo vivirá en zonas urbanas, ¿no? Las zonas rurales han desaparecido. Y la clase media global habrá crecido un 172%, que ya no va para. Que bueno, la expectativa es que ya no va a ser la clase media, ¿no? Sino que la clase media o se integra a la clase pobre o se integra a la clase alta, ¿no? Entonces, pero va a pasar un proceso en promedio del cual mucho o gran parte de la población va a pasar a ese sector. Siguiente, por favor. Entonces, en base a ello, en base a esa situación que nos espera a nosotros vivir, ¿verdad? Implica, para empezar, el desafío, ¿no? Y las oportunidades de poder aprovechar el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo y a través de su preparación académica para poder enfrentarlos. Porque estamos en un proceso en el cual, fíjense, de acuerdo a una encuesta realizada a ceros de muchas empresas y de distintos países, 78% de ellos consideran que la sostenibilidad es un tema fundamental para el crecimiento futuro de los negocios. Tomar estos tres aspectos, que son el económico, el ambiental y el social, son para los CEOs de hoy en día algo que va a hacer que sus empresas puedan ser o puedan crecer a un futuro, ¿verdad? O puedan permanecer. Siguiente.
Bien, vamos a ver cómo es la distribución de empresas ahora en México. Vamos a ir aterrizando este tema. Bien, fíjense, en nuestro país el 94.8% se integra por microempresas. Las pequeñas representan un 4.18% y las medianas un 0.82%. Fíjense, o sea, hace que el PYME, ¿no? Las pequeñas, micros y medianas empresas representan un 99.8% del total de las empresas que tenemos en México. Entonces, la mayoría de empresas son de ese tamaño, son micro y pequeñas, ¿verdad? Como pueden constatar aquí. Y ellas y este tipo de empresas son las que contribuyen más al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Siguiente, por favor. Generan el 52% del Producto Interno Bruto Nacional y generan 72% de empleo. Eso quiere decir que nuestro país está configurado empresarialmente, la estructura empresarial de México es de pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Y hoy en día ya no se habla de pymes nada más, sino ahora ya no vamos a hablar de pymes, porque las medianas, como pudieron ver, es un porcentaje muy pequeño. Entonces, hoy en día los estudios ya no dicen pymes, dicen MIPES, que son micro y pequeñas empresas nada más, las que están en mayor auge, porque estructura el sector empresarial de México. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a integrar esta parte. La competitividad de una empresa, ¿de qué dependerá? Depende de estos factores, de la productividad, la rentabilidad, la posición competitiva, la participación en el mercado interno y externo y en las relaciones interempresariales que existen, ¿verdad? En la infraestructura regional donde se desarrolla. Eso quiere decir que la competitividad tiene que ver con una contextualización de las empresas, dónde se están desarrollando. Ahora, muchos de ustedes se van a integrar al sector, ya sea laboral, o al sector emprendedor, ¿verdad? Algunos de ustedes ya tendrán alguna idea de qué es lo que quieren hacer, terminando su preparación profesional. Muy bien, pues este es el reto que tenemos para quienes o nos integramos como trabajadores o emprendemos una idea. Y entonces, por consecuencia, dice Michael Porter, él sería el gurú, ¿no? Sería el autor principal para poder explicar lo que es competitividad de ventajas competitivas. Y él dice que para poder ser competitivo tenemos que tener la capacidad de gestión de 4 cosas. Primero, las condiciones de los factores. ¿Qué factores? Los factores productivos. ¿Cuáles son esos? Es trabajo, tierra, capital y organización. Trabajo quiere decir dónde vamos a conseguir nuestra mano de obra. ¿Quiénes son los que van a trabajar en nuestra empresa? Si ustedes tienen la capacidad de gestión de saber dónde lo van a conseguir, quiénes son y además poder aprovechar sus características, ya vamos con el primer paso. Tierra, ¿de dónde vas a obtener los recursos para la elaboración del servicio o producto que vas a poner en venta o vas a poner en distribución en la sociedad? ¿Sabes cuál es su estructura? ¿Lo conoces bien? ¿Sabes cómo lo vas a vender? ¿No? Capital, ¿no? Y es uno de los aspectos más importantes o de las limitantes más fuertes en cuestión de generación de proyectos. ¿De dónde vas a obtener el capital para poder poner en marcha tu idea? Entonces, si tienes la capacidad de gestión de ese capital, adelante. Y por último, organización. ¿Cómo vas a estructurar tu empresa? ¿A quién va a ser el dirigente? ¿Qué tipo de estructura organizacional vas a tener? ¿Verdad? Porque jerarquía, circular. Evidentemente hay muchas formas y muchos modelos de organización empresarial. Hoy en día las tendencias de control administrativo son muy distintas a las que teníamos antes. Ahora hemos ido evolucionando mucho. Entonces las estructuras organizacionales han ido cambiando bastante. Luego, ya si tenemos eso, dice Michael Porter, nos vamos a las condiciones de la demanda de los productos o servicios del sector. Quiere decir, ¿sabes a quién se lo vas a vender? ¿Y cómo se lo vas a vender? ¿Y cómo se lo vas a hacer llegar? ¿A través de qué medios? Y entra la mezcla de la mercadotecnia, ¿no? Las mercados, producto, precio, plaza y promoción, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ello? Bien. Y después los sectores conexos y de apoyo. Hoy en día está muy en boga, y si ustedes se ponen a investigar, está muy en boga esto de los clusters. ¿Qué son los clusters? A ver si alguno ha oído hablar de los clusters. ¿No? Nada. Los clusters
son unidades estratégicas de trabajo que están integradas por diversas corporaciones, diversas empresas, que forman cadenas de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como empresa me afilio con mis proveedores, y con esos proveedores con sus proveedores, y yo con mis clientes para hacer una cadena que justifique la actividad comercial que estoy haciendo. Esto quiere decir, nos vamos a apoyar, ¿sale? Y además entre proveedores, y además entre distribuidores, también conforman un grupo, de tal manera que tengan un poder económico tal que puedan dar costos accesibles a los consumidores. Entonces, ¿qué se persigue aquí? Las economías de escala, producir más con menos costo, ¿no? Entonces los clústeres nos ayudan mucho a eso, porque si yo produciendo 10 productos, pues me sale muy caro mi proceso productivo, ¿verdad? Pero si me junto con alguien que produce 100, con alguien que produce 300, así, pues vamos haciendo un proceso productivo que nos va a hacer con un mejor costo, y eso es lo que buscan los clústeres. Además del intercambio tecnológico, el intercambio de ideas de gestión, de estructuras organizacionales. Bien, entonces ese es sectores conexos y apoyo. Después, estrategia, estructura y legalidad de la empresa. Eso quiere decir, bueno, ahora ya tienes conformado una estrategia desde dónde vas a obtener tus insumos, quién te va a comprar tu producto, si tienes algunas estrategias de unir con otras empresas. Bueno, tú como empresa, ¿qué diferente estás ofreciendo a la sociedad? Y además, ¿cómo estás tratando a tu cliente externo e interno? Ustedes saben que no nada más es cuestión de venderle a la gente, ¿verdad? También tienes que venderle a tus trabajadores, a tu cliente interno. Si no, tu empresa pues va a tener una calidad de personas que trabajan en tu empresa que no va a hacer que sea sostenible, ¿no? Hoy en día se busca que las empresas estén integradas por personas que estén comprometidas con la misión y con la visión de las mismas empresas, ¿vale? Bien, siguiente. Entonces, si ya alcanzamos la gestión de esas cuatro líneas de trabajo de las empresas, entonces podemos elaborar ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas están clasificadas en 3 tipos. Una que es de liderazgo en costos, otra que es de diferenciación y otra que es de enfoque. Bien, la primera, liderazgo en costo, es muy evidente. ¿Qué buscamos? Competir con nuestro precio. ¿Quién lo da más barato? ¿Verdad? Pero es una estrategia que tiene muy pocas ventajas y muchas desventajas. Porque si tú empiezas a competir con el precio, muy fácilmente las otras empresas te invitan y ponen el mismo precio, ¿no? Y empieza una competencia en la cual se va a morir el que tenga menos acceso a capital, y el que baja más el precio, pues gana menos y gana menos, hasta que llega el punto hasta que lo quiebra, ¿no? Lo que pasa cuando vienen las grandes cadenas de tiendas y están los pequeños changarritos, ¿no? Pues llegan y no pueden competir con los precios y los truenan, ¿no? Entonces es lo que está pasando con el liderazgo en costos. Hay un liderazgo también en diferenciación que tiene que ver con la constitución de productos que están dirigidos a segmentos de mercado, pero que hacen que esos productos se diferencien por algunas circunstancias, ya sea por un avance tecnológico o porque le aplican un valor agregado que tiene que ver con que se identifican las personas de un cierto grupo de consumidores, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, ya está, no sé si han oído hablar que los productos vienen con tantas cosas, ¿no? Es la parrilla que tiene Bluetooth, MP3 y lector de no sé qué cosas, ¿no? Y entonces empiezan con elementos de diferenciación, pero de igual manera tiene un cierto porcentaje en el cual las empresas competidoras te pueden ir también copiando, ¿sabes? Pueden ir integrando ese tipo de estrategias a ellos mismos, tal que también ellos le ponen Bluetooth, ya ahora los teléfonos ya cuántas funciones tienen, ¿no? Tienen un montón de cosas y además son teléfonos, ¿no? Y algunos ya no sirven ni para eso, ¿no? Y luego los compran por la cama o los compran por otra cosa, pero luego por teléfono ya se ha ido diseminando ese concepto. Y el enfoque, la estrategia del enfoque aplica los conceptos de las otras dos, pero hacia un segmento de mercado que no ha sido alcanzado por la competencia. Aquí el ejemplo, los ejemplos más claros son cuando, por ejemplo, no sé si ustedes han sabido o han ido al Circo du Soleil. ¿Nunca han ido a un circo de esos? ¿Cómo son esos circos? Manejan el espectáculo, pero a través de
de actos musicales, que además combinan lo que es el teatro, combinan el canto, y a veces inclusive no tienen nada de animales, ¿no? Y tienen otro tipo de canciones. Entonces, ese concepto que manejaron ellos es abocarse a un sector de consumidores que en ese entonces era para los hijos, ¿no? Pero que lo especializaron y se enfocaron en él para saber qué es lo que querían ver de nuevo. Entonces, ese es un segmento nuevo. Nadie se los está peleando porque todos los demás hijos compiten con un equipo de atractivos, ¿no? Entonces, es innovador en ese sentido. Entonces, esa es la estrategia de enfoque. También te la puedes copiar también porque ahora ya hay varios ciclos de ese tipo. Pero implica mucho más esfuerzo de parte de la competencia. Siguiente, por favor. Bien, ahora, diversos tipos de ventajas o de estrategias competitivas, desde luego que van a implicar diferentes habilidades o recursos y además diferentes requisitos organizacionales de las empresas. Entonces, cuando ustedes empiezan a definir qué estrategia competitiva van a utilizar y con cuál van a querer sostenerse, tienen que ver cuáles son los requisitos. En el caso de liderazgo en costos, tienen que ver mucho con que tengan ustedes la posibilidad. Si ustedes quieren competir con precio, van a ganar un poco, ¿no? Entonces deben tener un recurso de capital o un ingreso de capital constante, definitivamente, ¿verdad? Tienen que tener una gran habilidad de ingeniería en sus procesos para poder abaratar los costos. Y en su caso, estrategias de afiliación con otros proveedores, con otras empresas que les puedan disminuir sus costos en cuanto a insumos. Tiene que haber una supervisión intensa de la mano de obra. Ahí no te puedes permitir ningún desperdicio. O sea, ahí es una administración de cero desperdicio. Y las demás características tienen que ver con ello, ¿no? Aplicada a esta ventaja competitiva, más que nada es la cuestión del capital. ¿Qué tanto de capital es? Y la administración de ese capital aplicado a los procesos productivos. Siguiente, por favor. Viene la parte de la diferenciación, pero ahí tiene que ver más con qué otra cosa, con el instinto creativo y la fuerte capacidad de investigación. O sea, aquí tenemos que invertir en investigación y desarrollo, ¿no? Porque ¿cómo lo haces para ponerle grupo a lo que estás vendiendo, o ponerle UFP, o ponerle, ¿no? Todo lo que quieras ponerle, pues a través de innovación tecnológica, como regular, ¿verdad? Entonces, esa es la capacidad que debes de tener para poder implementar una ventaja competitiva de este tipo. Ahora, sí, la cuestión de invertir en investigación y desarrollo hoy en día se maneja no solamente con dinero, sino también debes de disponer de una posición ética diferente, porque lo que hacen muchas empresas es que mandan a investigar a sus competidores, ¿no? Entonces de repente te cuelan a alguien de tu empresa, de esa empresa, y empieza a copiar qué es lo que está haciendo, las innovaciones que tiene, a final de adelantarse a lo que está haciendo tu competencia. Entonces eso ya se va formando también vicios, ¿no? En la cuestión de ventajas competitivas. Siguiente. Y en cuestión de enfoque es la combinación de los dos pasados. Una fuente ingreso capital, porque tienes que hacer mucha investigación y desarrollo también para poder establecer qué segmento del mercado y qué segmento del mercado te vas a dirigir. Y hasta ahí toda la teoría relativa de Michael Porter hacia la ventaja competitiva de las empresas, vista desde un enfoque bastante simple y general. Si nos pusiéramos a detallar cada uno de los puntos, nos llevará mucho tiempo y no es el fin de la conferencia, ¿verdad? Siempre. Ahora, empieza además de, ya después de unos 30, 35 años de marco teórico de la ventaja competitiva, viene otro que se llama Bain, que hizo un trabajo en 1991 acerca de la ventaja competitiva sostenible. Esta hace que dirige las energías creativas de los administradores hacia aquellos aspectos de las estructuras de los sectores industriales que son más importantes para que el negocio pueda durar a largo plazo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta, o aquellos que se empezaron a dar cuenta de los estudios organizacionales, que las empresas empezaron a sacarse, ¿no? Eso es una competencia muy sangrienta, pues la guerra de precios y la guerra del enfoque y la guerra de diferenciación.
¿no? Porque todo el mundo está haciendo algo, pues, y se está peleando por una parte del mercado. De tal manera que se ha ido siendo insostenible el sector comercial, el sector empresarial de cualquier país. Ustedes lo podrán constatar porque hoy en día si ustedes quieren poner un negocio es muy difícil, ¿no? De repente es muy complicado. ¿Qué vas a hacer? Por lo que se te ocurre algo, pues ya lo hizo, ¿no? Hace algún tiempo. O quiero hacer otra cosa, pues ya también alguien ya lo hizo. Entonces nos enfrentamos a un momento en el que por el proceso globalizador, por la política del modelo neoliberal aplicado, ¿verdad?, a los países desarrollados, estamos en una desventaja muy fuerte, ¿no?, para crear empresas que puedan competir a través de esas ventajas competitivas. Es muy difícil. La situación de calidad es muy compleja. Bueno, pero entonces, ¿dónde tenemos que poner entonces nuestra energía al crear una ventaja competitiva? ¿En qué situación? La siguiente, por favor. Tiene que ser, cuando una empresa tiene una rentabilidad superior, no solo alcanza una ventaja competitiva, sino que atrae rivales que atienden a imitarla. Como nosotros vamos creando a través de estas ventajas competitivas ciertos valores que nos dan mayor rentabilidad, pues atraes la vista de la gente o de tus competidores. ¿Y qué es lo que hacen? Te investigan a ver qué estás haciendo para imitar, ¿no? Regularmente. Y eso es evidente. ¿Sí? Sin embargo, la ventaja competitiva sostenible o el valor social añadido a las empresas tiene ciertos incentivos. Ahora vamos a estudiar un poquito más acerca de eso. Pero, de entrada, el valor social añadido tiene que ver con qué haces tú como empresa que te haga necesario en la sociedad. Y entonces, si tú diseñas un proyecto de negocio en el cual incluyas el valor social, te va a ser necesario, ¿verdad? Y si tú eres necesario, al momento de presentar tu proyecto de negocio, ya sea una incubadora, ya sea para la consideración de un apoyo de personas, de un inversor, ¿no?, privado, para algún programa de desarrollo de parte del gobierno, vas a tener mayor acceso a créditos de inversión, que quiere decir que tiene que ver con fondos verdes, con inversión socialmente responsable, ¿no? Hoy en día, los fondos que hay para apoyos, para creación de proyectos, para creación de empresas, si no tienes el valor social añadido, difícilmente te van a apoyar. ¿Por qué? Porque no te ven como una empresa sostenible, como una empresa que seas necesaria, ¿no?, que sea necesaria a la sociedad. Entonces, difícilmente vas a conseguir un financiamiento. Siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa? Cadenas de valor. Presión de empresas multinacionales hacia proveedores y distribuidores por la incorporación de prácticas responsables. Ahora, tú si te constituyes como una empresa que le da un valor añadido social a tu negocio, vas a crear una cierta presión. ¿Por qué? Estratégicamente, tu objetivo va a tener que ver con muchas otras cosas más. O sea, tiene que ver no solamente con cuestión económica, tiene que ver con el desarrollo social de la región donde tú estás, donde estás practicando tu actividad comercial. Lo que quiere decir que va a haber una estrategia de integración. Y lo que les decía, las cadenas de valores se van a formar. Vas a buscar otras empresas que estén bajo el mismo objetivo y juntas perseguir un fin en el cual se van a poder apoyar entre sí. Eso va a ser la fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza. Siguiente, por favor. Y el consumo sustentable, ¿verdad? Fíjense, y esto ya diría yo que sería la parte argumentativa más importante acerca de por qué tienes que ser sostenible. Una encuesta reveló que el 95% de los trabajadores en Latinoamérica está dispuesta a pagar más por comprar un producto social y ambientalmente sustentable. Eso quiere decir que si tú le das ese valor a tu producto, ese valor a tu empresa, una mayor parte de consumidores va a querer comprar tu producto. Inclusive va a poder pagar más por tu producto si conoce que tú eres socialmente sostenible. ¿Vale? Ahora, ¿cómo es ese valor sostenible? A través del tiempo se ha ido desarrollando diferentes modelos. Uno de los más importantes o de los básicos es la generación
reconocimiento de tu empresa hacia asuntos intangibles que tienen que ver con la imagen de la empresa. La imagen de la empresa ahora vende más de sus productos. Ustedes compran a veces más un producto o pagan más por un producto por su imagen que por el mismo producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya no te compras un aparato por lo que sirve, sino por la marca del aparato realmente, o por la imagen que tienes de la empresa que produce ese producto, ¿cierto? Entonces, eso vende más, a mucho más, que solamente integrar las 4 líneas que nos explicaba Michael Porter anteriormente, de tener control sobre nada más sobre tu demanda, sobre tus alianzas, sobre tus factores productivos y sobre tu estructura organizacional. Vende mucho más que eso. Esa es una gran oportunidad para ustedes. Siguiente, por favor. Y ¿cómo le vamos a hacer, ¿no?, para poder integrar estos valores? Bueno, fíjense, este autor indica que la innovación es contemplada como el primer conductor para las empresas para lograr y sostener una ventaja competitiva. ¿De dónde obtenemos la innovación? ¿De dónde sale la innovación? ¿O dónde está sustentado? ¿Cómo podemos innovar nosotros? ¿A través de qué? A través del conocimiento. Si ustedes no conocen, si ustedes no investigan, difícilmente van a poder innovar. Entonces, el valor principal o básico para poder hacer una ventaja competitiva sostenible va a ser la innovación. La sostenibilidad representa una posibilidad de diferenciación y competitividad para las empresas de todos los tamaños, pues además de proporcionar beneficios tangibles, que serían aumentar los ingresos, las ganancias, se le reditúan elementos intangibles como la reputación y la licencia social para operar. Entonces, este valor social añadido, esta oportunidad de poder cautivar a nuestros clientes y también hacerlos fieles a nuestra marca, tiene que ver con esta parte de la innovación, de los componentes. Bien, ahora, vamos a establecer también qué está pasando en nuestro contexto regional. Desafortunadamente, nuestro contexto social es difícil, ¿verdad? Una de las características más importantes son estas. A nivel de mercados, nuestros mercados son imperfectos o inexistentes, ¿verdad? A nivel de infraestructura, inexistente o muy mal estado, ¿verdad? Entonces, si es que por un negocio estratégicamente, la infraestructura no nos permite. El capital humano tiene muy poca formación, ¿verdad? Y además, esa poca formación no es formal, muchas veces es informal. Y por último, el capital social tiene un tejido muy bello. Tenemos muchos problemas sociales, muchos grupos de presión. Entonces, un ambiente socialmente hablando muy difícil. Entonces, en este ambiente, dado estas características de nuestro entorno social, ¿qué podemos hacer? Porque ahora vemos que la oportunidad está puesta ahí. Están las características de nuestra posición hoy en día, de cómo está la organización de los recursos, cómo se están generando las empresas en los países desarrollados, y nosotros cómo nos quedamos con estas características. La siguiente, por favor. Por lo tanto, fíjense, nuestros esfuerzos, o cada uno de ustedes, ¿en qué tiene que poner la importancia? Reconocer primero estas diferencias. Fíjense, hace poco recibimos la noticia de que va a haber un Congreso Nacional de Ciencias Empresariales, hay una universidad donde yo estudié la licenciatura, que va a tratar sobre un modelo empresarial alemán que se llama los Mittelstand, que son empresas familiares. Y el milagro alemán, ¿cómo hicieron los alemanes para poder hacer de las empresas familiares empresas que exportan? Y bueno, esa es una característica muy especial de ese país. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer cómo estamos nosotros, somos muy diferentes, ¿no? Entonces, a mí me causó un poco de extrañeza decir, bueno, ¿qué vamos a aprender del modelo alemán, no? Pues podemos aprender de que somos muy diferentes que los alemanes, porque son muy disciplinados, son muy puntuales,
son muy exigentes consigo mismos, entonces, tienen ciertas capacidades, ciertas características sociales muy distintas a las de los mexicanos. Pues primero es de conocer cómo estamos, cuál es nuestra situación, esa es nuestra situación. Luego, tratar de incidir sobre lo básico, o sea, nos tenemos que ir hacia dónde está la fuente por la cual nosotros estamos así, o por la cual nuestra situación a nivel social o a nivel regional está como está. ¿Y qué sería? Preocuparse primero de mejorar la educación y las destrezas. Entonces yo les traigo este mensaje a ustedes. La responsabilidad de ustedes es empezar por esto: la educación y las destrezas, de construir capacidades de tecnología, de abrir el acceso a los mercados de capital y de mejorar las instituciones. ¿Cómo se hace eso? A través de la educación. El valor más importante que tienen ustedes ahorita y el recurso del cual disponen y que tienen que aprovechar es el tiempo que están ustedes preparándose profesionalmente para la actividad a la que se van a dedicar, ¿no? Aquí hay psicólogos, bueno, psicopedagogos, diseñadores, administradores de empresas turísticas, ¿no? Contadores. Pues ¿qué tienen que hacer? Dentro de su ámbito, prepararse lo mejor posible en estos momentos en los cuales disponen de los recursos necesarios para realizarlo. Pero no solamente quedarse con eso, sino desarrollar destrezas que les permitan ser competitivos en su misma área. ¿Sale? Entonces, no vamos a poder lograr lo que yo les expuse antes de la ventaja competitiva sostenible. Es más, ni siquiera podemos llegar hacia las áreas que describe Porter, ¿no? Y como lo básico, pues, si no nos ponemos o no disponemos de nuestro tiempo y de nuestros recursos en la preparación básica. Por eso siempre los planes a futuro, siempre los discursos políticos, los discursos académicos tienen que ver con que tenemos que poner atención en nuestra educación, en nuestra formación como profesionales. Aquí en la escuela, más del 70% de nuestros alumnos son alumnos que trabajan y estudian. También tienen cierta ventaja, ¿verdad? Porque van incursionando en ciertas áreas de su campo laboral. También tienen que ir aprovechando eso. Y tienen que ir observando cuáles son las cosas que les pueden ser de utilidad para que en un futuro su preparación les permita entonces tener este tipo de ventajas competitivas a largo plazo. No nada más que puedan ahorita salir del momento, no, sino la idea sostenible tiene que ver mucho con la educación. La siguiente, por favor, ya quedó, ¿verdad? Bueno, eso sería todo acerca del tema. Yo quisiera, si tienen alguna duda o tienen algún comentario, que lo pudieran hacer ahorita, ¿verdad? Les pido por favor se pongan de pie. Pues a nombre de la Universidad Mundo Maya Campus Oaxaca agradezco la acertada y grata ponencia. Licenciado Rolando, le pido a la alumna Jessica Monserrat, alumna de administración, por favor que pase al centro para hacer entrega de reconocimiento al licenciado Rolando. La Universidad Mundo Maya Campus Oaxaca reconoce al licenciado Rolando Martínez Díaz por su participación en el marco de las actividades académicas del semestre Julio 2014, impartiendo la conferencia Competitividad y Sostenibilidad Empresarial Oaxaca de Juárez, Oaxaca, octubre 2014. Si pueden pasar por favor con la alumna
Paulina Matus, de Psicopedagogía, para las listas, por favor. Gracias.